Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las recientes redadas migratorias a lo largo y ancho de Estados Unidos han desatado una oleada de protestas que se intensifican cada día, alcanzando niveles de violencia particularmente preocupantes en ciudades como Los Ángeles, donde miles de personas han salido a las calles para manifestar su rechazo a las políticas anti-inmigrantes de la administración Trump. Desde Nueva York hasta Chicago, pasando por Miami y Houston, más de un centenar de movilizaciones se han registrado en los últimos días. En Los Ángeles, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden han dejado decenas de detenidos y varios heridos en una escalada que refleja la creciente tensión social ante lo que muchos consideran una política inhumana y arbitraria. En medio de este clima, el presidente Donald Trump, en recientes declaraciones, reconoció que su política migratoria centrada en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados está afectando negativamente a sectores clave de la economía. Estamos viendo escasez de mano de obra en la agricultura, en los restaurantes, en la hotelería, dijo Trump, en un giro inesperado que ha generado reacciones tanto dentro como fuera de su propio partido. La situación genera particular angustia entre los miles de hondureños que viven de forma irregular en los Estados Unidos. Muchos temen ser detenidos y deportados en cualquier momento, lo que no solo pondría en riesgo su estabilidad personal, sino también el sustento de sus familias en Honduras, a quienes envían remesas regularmente. Vivo con miedo. Todos los días salir a trabajar, llevar a mis hijos a la escuela, cualquier cosa puede ser motivo para que me detengan, cuenta una hondureña residente en Texas desde hace 8 años. Pero si me regreso, ¿cómo voy a mantener a mis hijos y a mi mamá, que está en San Pedro Sula?, pregunta desesperada la mujer. Organizaciones de derechos humanos han exigido a la administración estadounidense que detenga las redadas masivas y promueva una reforma migratoria integral que reconozca el aporte de los inmigrantes a la economía y la sociedad. No obstante, el gobierno ha reiterado su compromiso con lo que llama el restablecimiento del orden migratorio, señalando que las redadas continuarán. La incertidumbre reina entre las comunidades inmigrantes, mientras las decisiones de la Casa Blanca siguen alimentando el temor y la tensión social en un país dividido por su política migratoria. De acuerdo a datos de migración, a mayo de este 2025, cerca de 16,000 connacionales fueron deportados, la mayoría, es decir, 9,900 desde Estados Unidos. Y a pesar que son menos que el año anterior, la preocupación aumenta al desconocer si se extenderá o no el estatus de protección temporal. De existir una decisión no favorable, más de 55,000 compatriotas deberán retornar a un país sin oportunidades, lamentan varios sectores. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro de Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy, lunes 16 de junio del 2025. Estamos preparados para hablar sobre un tema preocupante que afecta a los hondureños y que, por supuesto, repercute también en la bolsa de muchas personas, de muchas familias que viven aquí en Honduras, a pesar que tienen a sus seres queridos en los Estados Unidos. Todas estas redadas, acciones en contra de los migrantes y que también se han visto afectados hondureños residentes en los Estados Unidos, porque han habido protestas, han habido diferentes acciones y al parecer todo se va fortaleciendo también por orden del presidente estadounidense Donald Trump. Tenemos
importantes invitados esta mañana. En primera instancia, don Javier Acevedo, director de CIPRODE, nos acompaña para hablar sobre este tema. Buenos días, don Javier. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias por abordar este tema que es de interés para la ciudadanía hondureña, tanto aquí como a la ciudadanía que reside dentro de Estados Unidos. Sí, el especialista en temas migratorios, licenciado Wilfredo Serrano. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias, hombre, por la invitación. Un placer compartir con Javier y César, dos grandes amigos ya de muchos años que les conozco. No, este es un tema realmente de mucha relevancia dado el contexto que se ha venido viviendo en las últimas 2 semanas, particularmente con las redadas y movilizaciones, pero que lógicamente las redadas se vienen desarrollando desde el inicio del mandato del presidente Trump. Entonces es importante que podamos debatirlo, que podamos darles también salidas a las personas, a los compatriotas que están en los Estados Unidos, pero también analizar un poco el contexto, porque cómo se da el abordaje también en el país. Así que un placer. Sí, perfecto, licenciado. Está también el licenciado César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Mucho gusto compartir, ser con los amigos que están con usted ahí, tanto Javier como Wilfredo, un poco para debatir sobre este tema trascendental en el país. Es un tema que lo venimos tratando desde hace muchos años, pero debe ser un tema siempre de la agenda. Y bueno, con todo este nuevo gobierno de Donald Trump en este segundo mandato, pues la situación se ha vuelto un poco más caótica, porque realmente hay un discurso muy fuerte antimigrante y el gobierno de Estados Unidos ha prometido sacar a toda la población que está de manera irregular en su país y deportarla a los países de origen. Sí, licenciado, me quedo con usted para un contexto. ¿Qué es lo último que se sabe sobre esta situación migratoria en los Estados Unidos? Conversábamos aquí que hay importantes torneos a nivel mundial de fútbol en los Estados Unidos, el Mundial de Clubes, está la Copa Oro también, y en los estadios están vacíos. Me decían que ahora un boleto de valer $250 para ir a ver a Messi valen ahora $4 o $5 para ingresar a estos estadios, licenciado César Castillo. Realmente, si vemos un poco en el ámbito general, el gobierno de Donald Trump tiene 2 estrategias muy claras, bien establecidas. Uno es el tema de cerrar las fronteras y evitar que la gente ingrese de manera irregular a su país, y eso lo hemos visto con desplazamiento de tropas hacia la frontera, también con otras acciones que ha desarrollado, relaciones con otros países para cerrar la frontera, e incluso esto viene desde el gobierno de John Biden también el tema de cerrar las fronteras. Y lo vemos en términos de tránsito de personas de manera irregular por el país. Vemos que Honduras, el tránsito ha disminuido en este 2025. Pasamos en el 2023 de que transitaron más de 500,000 de personas, en el 2024 más de 360,000 personas, y en este año apenas ya hemos llegado casi a los 13,000 personas que han transitado por el país, según los registros del Instituto Nacional de Migraciones. Por lo tanto, esa estrategia ha funcionado. Una vez que toma posesión el gobierno de Trump y empieza a declarar algunas acciones y algunos decretos ejecutivos, la gente ha hecho una pausa para poder llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, lo vemos reflejado en el tema de migración en tránsito por Honduras. Esto va a pasar, van a buscar otras nuevas estrategias para ver cómo logran llegar a Estados Unidos, pero por el momento podemos decir que sí se ha hecho una pausa en el tema migratorio hacia Estados Unidos. Pero por otro lado, la política interna también, los decretos ejecutivos internos, que lo que buscan es asfixiar a la población que está de manera irregular en Estados Unidos para que de una u otra forma se autodeporte. De hecho, en el gobierno de Biden teníamos una aplicación para solicitar refugio, que era la CBP One, ahora se llama CBP Home, que es para autodeportación, y esa es una política de este gobierno de Donald Trump. Las otras acciones son las redadas que está planteando en los diferentes estados y la colaboración entre el ICE y otras instituciones de seguridad, tanto federales como a nivel de cada uno de los estados, que colaboren con ellos. Se ha planteado incluso una colaboración entre el sistema de administración de rentas y el ICE para poder identificar a las personas que están de manera irregular en Estados Unidos. Y incluso se amenaza con el tema de que si las personas tienen una orden de deportación
esa orden de deportación es ejecutada por un juez y no se acata esa orden de deportación, pueden ser canceladas, bloqueadas y canceladas sus cuentas bancarias, los recursos que tengan en sus cuentas bancarias, pero también los bienes y servicios, los bienes que ellos han adquirido también pueden ser decomisados en Estados Unidos, y esto como una forma de obligarlos a que retornen a sus países. Otras acciones que se han tomado, por ejemplo, el caso de la movilización interna en Estados Unidos, antes simplemente con una licencia de conducir usted podía tomar un avión y pasar de un estado a otro, ahora no, ahora se necesita el ID para poder ingresar a un avión y poder movilizarse internamente en Estados Unidos. Otro es la suspensión específicamente de visas en algunos países, ya de manera total o de manera parcial, para poder llegar, generar visas para que puedan llegar a Estados Unidos, tanto de trabajo como de turismo, de otra índole. Lo otro también es el tema de la cancelación de la ciudadanía por nacimiento, que es un proceso, un decreto ejecutivo del gobierno de Trump, del presidente Trump, que fue bloqueado por un juez federal, pero que ahora pasa a la Corte y estamos a la espera de que la Corte Suprema decida si le da la razón al presidente Trump o le da luz verde para que él pueda cancelar la ciudadanía por nacimiento. Y esto afectaría a muchas personas, principalmente que están de manera irregular en Estados Unidos, para que sus hijos nacidos allá sean ciudadanos norteamericanos. No afecta a los que ya son, sino más bien a los que vendrían por nacer. Y las otras acciones, por ejemplo, la cancelación de algunos paroles humanitarios, principalmente el de Venezuela, Cuba, Haití y otras nacionalidades, y también la incertidumbre que tenemos los hondureños sobre la ampliación del estatus de protección temporal, que según registros de Estados Unidos tenemos más de 55,000 personas que están amparadas en el estatus de protección temporal TPS, que vence el 5 de julio y que estamos a la espera de las decisiones que tuvo el gobierno de Estados Unidos si lo amplía o no. Y toda esta situación afecta no solamente a los 55,000 tepecianos, sino también a más de 43,000 hogares donde habitan estos tepecianos, que incluyen también muchos niños que ya son ciudadanos norteamericanos y muchos adultos que también ya han adquirido la ciudadanía o la residencia norteamericana, que también habría de ejecutarse una deportación, de cancelarse el TPS y una deportación. Estas personas haría una separación familiar también. Entonces es un panorama incierto. Recordemos que Honduras tiene más de 260,000 hondureños con orden de deportación en Estados Unidos por diferentes motivos, y también según registros de Estados Unidos hay más de 500, más de medio millón de personas que están de manera irregular, aparte, o sea, ¿por qué? Porque la población de origen hondureño en Estados Unidos es más de 1.200.000 personas. Sí, correcto. Bueno, don Javier, ¿usted qué opinión le merece lo que está sucediendo? Bueno, ya escuchamos también un contexto bastante amplio por parte del licenciado César, porque es una situación que hay quienes quizás no le dan tanta importancia, pero es algo que es una cadena y que afecta a muchos hondureños. Bueno, yo creo que primero es que estamos asistiendo a un momento en la vida, particularmente en la vida de Estados Unidos, donde aparentemente la ley pasó a ser secundaria, donde el cumplimiento de la ley no es la principal prioridad de los funcionarios, y en ese sentido hay una suerte de estímulo incluso para violentar la ley. Y ahí vemos particularmente el tema de derechos humanos de las personas migrantes está hecho a un lado. Ahí no hay interés en regular, no hay interés en proteger los derechos de los seres humanos, más allá de la nacionalidad, más allá de la condición migratoria. Son derechos que acompañan a todas las personas en todo momento, y ahí lo que estamos viendo es que se está haciendo a un lado. Segundo, esta forma de actuar tiene consecuencias no solo para Honduras, sino que para el resto del mundo, y particularmente en el caso nuestro tiene consecuencias bastante gravosas. Primero porque nosotros tenemos una alta dependencia de las remesas que envían nuestros migrantes, particularmente de Estados Unidos. Más del 25% del Producto Interno Bruto de Honduras depende justamente de las remesas. Y en ese sentido estamos siendo
y particularmente la población está siendo castigada porque habrá una reducción. Quizá ahorita todavía no lo estamos observando porque todavía están recibiendo los excedentes que tenían previo a este gobierno, pero dentro de unos meses las personas empezarán a enviar menos, porque hay menos días de trabajo, hay días donde por razones de las redadas nuestros compatriotas no salen a trabajar y por ende ahí si no hay trabajo no hay dinero. Y al no haber ingreso entonces se castiga principalmente el consumo nacional, ¿no? Porque tienen que cubrir los compromisos que tienen allá en aquel país. Y el otro elemento importante y es el tema de las devoluciones, de la ruptura de lo que para muchos ha sido un nuevo proyecto de vida, una nueva forma de vivir. Y esto lo estamos viendo donde al 29 de mayo habían alrededor de 16,000 deportaciones en el país, la mayoría desde Estados Unidos. Y preocupa, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Migración haya suspendido las actualizaciones. Ahí sí, yo hago un llamado aquí a nuestro buen amigo, ¿verdad? Que es importante el dato, es importante para que la ciudadanía tenga certeza sobre qué es lo que está pasando. Y tenemos ya 16 días sin información de alguna manera. Y hace parte de la responsabilidad del Instituto de Migración de facilitar información para mejorar la toma de decisiones. Y la toma de decisiones no solo para el gobierno, sino que la toma de decisiones incluso para las familias, porque deberían estar mejor preparadas para afrontar un periodo de escasez, un periodo de menos ingresos producto de las remesas familiares. Sí. Perfecto. Licenciado Serrano, su opinión al respecto sobre lo que hemos comentado esta mañana en el foro. Bueno, como siempre hemos dicho, realmente lo que se está viviendo en Estados Unidos tiene que ver con toda esa propuesta de campaña hecha por el presidente Trump, que hoy realmente se está viendo reflejado en estas persecuciones, redadas masivas que se están dando en algunos estados, en especial en los Estados Unidos. Y hay un elemento importante, que aquí no existe respeto a ningún marco regulatorio, como bien lo decía Javier, no existe respeto a la dignidad ni al derecho humano que tienen los ciudadanos que están, digamos, siendo capturados en estas redadas. Entonces, pero también eso que ha generado un repudio en la ciudadanía, y eso usted ya lo ha visto reflejado en los últimos días, que con todos esos videos que han estado circulando en las redes sociales, con todos esos videos donde están llegando agentes de migración a puestos de trabajo, a centros de producción agropecuarios, que están llegando a centros comerciales, que están parando en la calle a madres que andan con sus hijos, a padres que andan con sus hijos, eso generó ya, digamos, un nivel de conciencia en la ciudadanía, pero también ese rechazo a esas acciones que el gobierno de Estados Unidos ha venido implementando. ¿Y dónde inició, digamos, todo este proceso de protesta? Se dio en un estado, en una ciudad santuario considerada como es Los Ángeles, en donde existe, digamos, una promoción de derechos hacia los migrantes, pero que también es de un alto porcentaje de origen mexicano los que viven en este estado. Ahí inicia todas estas acciones de protesta de parte de la ciudadanía, particularmente de ciudadanos norteamericanos, de gente con un estatus regular, que empieza a movilizarse y que empieza a realizar estas acciones. Luego estas oleadas de protesta se han, digamos, las hemos visto, y este fin de semana fue, digamos, especial en eso, en más de 2,000 ciudades en los Estados Unidos, la gente movilizada exigiendo respeto a la dignidad de los migrantes. Ahora, ahí hay, digamos, toda esta redada ya está generando su impacto también en el aparato productivo en los Estados Unidos, porque es mucha de la mano de obra que está en el tema de construcción, que está en el tema de agricultura, que está en otros rubros de trabajo donde se contrata o donde es mucho, digamos, la mano de obra migrante la que lo ejerce, ya están viéndose perjudicados. Y ustedes lo decían al inicio, pues ya estamos viendo también
algunas, como este Mundial de Clubes que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, en donde la gente no está asistiendo a los estadios. Y también, a la vez, muchas de estas redadas van a generar sus impactos en la medida de lo posible, en la medida que sean la gente no yendo a sus puestos de trabajo por el miedo, por el temor que existe, va a haber una reducción significativa, muy probablemente, de esas remesas que reciben nuestros países, digamos, puede ser esto un poco más adelante, en los próximos meses pudiéramos estar viendo esto. Ahora, Javier tenía otro elemento que lo relacionaba con el tema de las actualizaciones de los migrantes retornados al país. Nosotros estamos haciendo más o menos a la semana, estamos haciendo actualizaciones. La última, creo, actualización que está en el sistema es de 15.988 compatriotas, un poquito más, relacionado un poquito más en este momento a unos 16.000, que yo espero que hoy o mañana ya estén estas actualizaciones en la página. Pero sí es importante decirlo, porque en el país también hay algunos actores que se alegran de este fenómeno. Se alegran de cuánta gente puede estar llegando, de cuánta gente puede estar deportando, porque todo se capitaliza en términos políticos electorales, y como estamos ya 6 meses de elecciones, cada quien quiere jalar agua a su molino. Entonces, pero en ese tema, Honduras sigue manteniendo a nivel de deportados, de retornados al país, un aproximado un poquito más de 16.000 compatriotas que están llegando. Eso desarticula un poco esa visión también que había a inicio de año, de que iban a ser deportaciones masivas, que iban a generarse en el país, y que a estas alturas, bajo ese pronóstico que algunos notaban a inicio de año, Honduras ya tuviera 50.000, 60.000 personas que ya estuvieran deportadas, pero no es así, no lo estamos viendo reflejado así. Yo creo que los hondureños están teniendo sus cuidados a nivel interno también en los Estados Unidos. Saben que aunque tengan las ganas de ir, por ejemplo, a acciones como las que mirábamos el fin de semana de estas protestas, muchos por su condición migratoria en la que están no han asistido, pero han colaborado. Yo he conocido casos de gente que no asistió a las movilizaciones, pero que colabora, digamos, en términos de apoyo logístico, dando agua, etcétera, etcétera. Y hemos visto casos, digamos, de gente que ha salido a apoyar y a respaldar a la gente que anda en estas acciones. Bueno, estamos en términos generales viendo estas situaciones que en la medida de lo posible hemos visto, digamos, posicionamientos del presidente Trump comprometiéndose a parar, digamos, poner un stand-by en este tema de las redadas, pero a la vez también está anuncia que en los estados donde gobierna el Partido Demócrata pudieran agudizarse, digamos, estas redadas migratorias, donde pudiéramos ver, digamos, capturas de ciudadanos de diferentes nacionalidades que pudieran, digamos, entrar en estos procesos de deportación. Sí es importante mencionarlo, al final aquí la afectación es en general a todos los países, digamos, aquí no se está capturando a un ciudadano porque me cae mal o me cae bien este país, es general al final todo lo que se está dando, pero lógicamente ya César lo mencionaba, hay algunas acciones puntuales con algunos países, en especial donde se había avanzado en algunos paroles humanitarios que se habían dado en el gobierno anterior de Biden, y que hoy Trump da marcha atrás a estos procesos, y particularmente es con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Son 4 países los que hay digamos, una eliminación directa de estos paroles humanitarios, que lógicamente tendrán una afectación directa con ciudadanos de estos países que van a ser muy probablemente deportados. Sí. Ahora, ¿usted cree, don Javier, que estas medidas vayan a seguirse intensificando? Sabemos que Donald Trump, además de ser el presidente de los Estados Unidos, es un empresario de toda la vida. Hay implicaciones económicas en todas estas acciones, porque sabemos que el brazo fuerte del trabajo pesado en los Estados Unidos son los migrantes. Sí. Y bueno, ya veíamos que hay repercusiones en estadios, hay repercusiones en centros comerciales, hay repercusiones en diferentes áreas de la economía estadounidense. Sí, mire, yo creo que el presidente Trump, como se había anunciado ya desde hace algunos meses, tendrá que hacer un stand-by por estas políticas, por todos los efectos negativos. Las cosechas se pierden, y cuando se pierden las cosechas,
se afecta no solo al productor directo, sino que se afecta todo el sistema económico de los Estados Unidos. En ese sentido, la presión es una presión creciente. Hay una presión de la industria de servicios también, particularmente hotelería, alimentación, turismo, que está perdiendo mucho dinero. La industria de aviación incluso ha reportado pérdidas y ha reportado ya previsiones bastante hacia la baja respecto de sus ingresos, producto del temor que toda esta política migratoria del presidente Trump ha generado. Entonces, todo eso va a ir sumando para establecer cada vez más barreras frente a la implementación de estas redadas masivas. Lo otro es que también vemos, y que es algo realmente respetable, vemos que parte del sistema de justicia de Estados Unidos está actuando. Y en ese sentido creo que ha sido importante la actuación de muchos jueces para bloquear varias decisiones ejecutivas y para establecer unos ciertos límites frente a los abusos que están cometiendo no solo los agentes de ICE, sino que los agentes de distintas unidades de fuerza policial en aquel país. Hemos visto tristemente, ¿verdad?, que ese abuso de fuerza ha llevado incluso a causar lesiones y potencialmente a la muerte de algunas personas que estaban siendo detenidas y donde el uso excesivo de la fuerza quedó claramente evidenciado. Sí. Otro elemento importante en esto y es que cada vez hay más conciencia social, porque justo vivimos en una época donde el flujo de información es tan grande que cualquier persona se da cuenta realmente en tiempo real, como dicen, de lo que está ocurriendo en cualquier otra zona del mundo y del país. Y en ese sentido, muchas personas en Estados Unidos han ido tomando conciencia de la necesidad de establecer unos ciertos límites al ejercicio abusivo del poder que pudiera estar ocurriendo en este momento. Y esos límites están marcándose en términos de protestas, y no solo por el tema migratorio, sino por todas las otras políticas que se están llevando a cabo. Pareciera incluso que el tema migratorio es una suerte de caja china para desviar la atención de la población frente a otras decisiones, frente a otras actuaciones que están ocurriendo en aquel país. Sí, perfecto. Bueno, tenemos algunos testimonios también de las personas que se han estado viendo afectadas allá en los Estados Unidos con todas estas acciones del gobierno de Donald Trump y también en respuesta a estas manifestaciones de los migrantes en los Estados Unidos. Veamos. Police, U.S. Marshals, the warrant. Open the door. We want to see the warrant. Step out. We want to see the warrant. We want to see the warrant. No, we need to see your warrant. Don't pull me like that. Don't pull me like that. Rompieron paredes, puertas, todo, invadieron toda la casa. Que tenían una search warrant buscando a que es mi hermano, pero hace mucho tiempo, lo que nosotros estamos tratando de decirles es que hace mucho tiempo él no vive aquí, no sabemos nada de él. Ellos van a llegar a tumbarte tu puerta y a ellos no les va a importar. ¿Qué tiene que hacer la policía corriendo a trabajadores encapuchados, aterrorizando un día de trabajo, gente que está diciendo ahí que están trabajando desde las 5 de la mañana? Es una locura. Son unos cobardes aparte. ¿Qué tienen que hacer encapuchados? ¿A qué les tienen miedo? ¿A que después los reconozcan en la calle lo que están haciendo? La gente está desapareciendo. Te digo, yo soy argentina y la palabra desaparecido para mí tiene mucho significado. I can empathize with, I can only imagine if that was my dad or my brother or my friend or boyfriend. It's weird being here, what do you do? Because there's so many cops with guns. Ellos tocaban y tocaban y tocaban y tocaban y enseñaron la foto de la persona que estaban buscando. Me sentí un poquito asustado, pero como estoy bien en mi proceso, nada de nada te... Bueno, hay algunos testimonios, licenciado César Castillo, en el tema de los derechos humanos que se ha visto, porque esta ha sido la principal queja, que se violan los mismos, que hay acciones fuertes por parte de estos agentes de ICE y de otras fuerzas del orden estadounidenses. Licenciado, recordemos que correcto. Sí, recordemos que esta estrategia
incluye también el no respeto a los derechos humanos. Recordemos que hay un abuso, incluso no solamente del ICE, sino más bien el desplazamiento, por ejemplo, de la Guardia Nacional hacia Los Ángeles, como ejemplo, y también el de los Marines hacia ese territorio. Eso implica situaciones muy complicadas en el tema de derechos humanos, porque incluso estas instituciones no están preparadas para tratar. Por ejemplo, los Marines son para la guerra, no para tratar con la población civil. Incluso ha habido quejas del gobernador de California sobre la utilización de la Guardia Nacional y los Marines para controlar las protestas, entre paréntesis, porque realmente es un abuso de poder. Aquí estamos ante un totalitarismo de parte del gobierno de Estados Unidos, donde no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a los procesos. Incluso hemos visto ejemplos en algunos videos sobre personas que están siguiendo un proceso de regularización de su estatus en Estados Unidos a través de las cortes, pero una vez que llegan a la corte y salen de la corte son detenidos y puestos a disposición para deportaciones. Entonces la gente tiene temor, ¿verdad? Porque o sea, está entre la espada y la pared, porque por un lado tiene que seguir un proceso en corte, no lo puede abandonar, porque al abandonar un proceso en la corte, esto implica tener una orden de deportación automática, pero también si se presenta a corte puede ser capturado y entrar en un proceso de deportación. Entonces, continuar o seguir con el proceso legal o seguir cumpliendo la ley también tiene implicaciones para las personas que están de manera irregular en Estados Unidos. Entonces, no hay un respeto, hay unas violaciones e incluso muchos decretos ejecutivos del gobierno de Donald Trump han sido detenidos por algunos jueces federales, pero estos han ido a la corte y la corte le ha dado luz verde o la razón al presidente para que siga con esos decretos ejecutivos. El caso, por ejemplo, del parole humanitario de los venezolanos. El parole humanitario en primer momento fue detenido por un juez federal, pero esto pasó a la corte y la corte le dio luz verde al gobierno de Trump para que pudiera cancelar el parole humanitario de más de 360,000 venezolanos y más de 500,000 de otras, incluyendo otras nacionalidades. Entonces, esta situación es una situación clara. Recordemos que esto no viene de este momento, sino viene de todo un proceso de campaña. Él llega al poder con esas promesas de poder eliminar o poder sacar a toda la población que está de manera irregular en Estados Unidos, poder sanear el país, porque hace una relación bastante complicada y bastante temerosa de decir que los inmigrantes es igual a tener criminales, situación que no es real, que no es así. La mayor parte de los inmigrantes en Estados Unidos no son criminales, pero se ha caracterizado el discurso de Donald Trump por asociar a todos los que están de manera irregular con criminales, y por eso es el discurso muy fuerte, xenofóbico, de decir, bueno, tenemos que limpiar, tenemos que sanear el país, tenemos que sacar a todos los criminales, y eso implica todas las personas que están de manera irregular, todos los inmigrantes que están en Estados Unidos. Y como lo decías, Javier, en el sentido de que habría que ver cuáles son las relaciones que se van a dar y las acciones que se pueden emprender. Hay una situación de protesta, ya lo vimos el sábado, protestas en todo el país, y más allá del tema migratorio, ¿verdad? Más allá del tema migratorio, están hablando de que las protestas son porque no queremos un rey en Estados Unidos, y eso es evidente y claro que la gente ya está viendo que el gobierno de Donald Trump no está respetando los derechos humanos y está tratando de establecer sus propias políticas y sus propias decisiones sin importarle la ley, sin importarle la legislación, y por eso son las protestas, ¿verdad? Es cierto, el tema migratorio es el detonante de ello, pero la protesta va mucho más allá. O sea, no queremos un rey, incluso hay mucha protesta también y muchas palabras en contra de él por el desfile que hizo el sábado, donde hizo un desfile militar conmemorando las Fuerzas Armadas, pero también coincide con el cumpleaños de él. Entonces la gente lo está viendo mucho más allá, ¿verdad?, del tema migratorio, sino más bien lo está viendo como un gobierno o como un presidente que no respeta la ley y que va a tomar cualquier decisión en contra de la ley, y eso es complicado para los mismos norteamericanos. Yo creo que están despertando ya, y eso fue el producto de las protestas del sábado, más allá del tema migratorio. Sí. Ahora, las personas que vienen a Honduras vienen con serios problemas también
Recordemos que, bueno, han tenido quizás sus trabajos en los Estados Unidos por muchos años. Hay quienes se ven afectados, vuelven a lo mismo, vuelven quizás a no encontrar un trabajo. ¿Qué puede hacer o qué, o si ha evidenciado, licenciado Serrano, algo que esté haciendo el gobierno en cuanto a esta situación preocupante para los miles de hondureños que hay en los Estados Unidos? Bueno, antes de hablar un poquito de las acciones que está haciendo el gobierno, es importante todos estos videos que usted nos ha presentado, Fernando, porque son esos videos realmente lo que ha generado esa indignación generalizada. Son esos videos del trato, cómo se está capturando a la gente, que ha indignado a la población, y no solo a la población latina, no solo a la población que tiene un origen migrante, sino a los propios ciudadanos norteamericanos, que en su mayoría son los que han salido a ejercer una oposición directa a las acciones que está implementando el presidente Trump. Son ellos los que están convocando, son organizaciones de derechos humanos, son organizaciones que protegen los derechos de las y los migrantes en Estados Unidos, son organizaciones en general de sociedad civil, son iglesias las que están, los actores convocantes y que están exigiendo que se respete la dignidad que tienen todos estos ciudadanos de las diferentes nacionalidades, que tienen derechos, que tienen que se les respete esa dignidad humana. Entonces, esto que usted está viendo, que lógicamente también entra en un contexto, no solo un tema migratorio, también hay un rechazo a la guerra fuerte que se está presentando en Estados Unidos. La ciudadanía, digamos, tiene una oposición directa a toda esa alta inversión que se está teniendo en términos de seguir financiando algunas acciones bélicas que se están dando particularmente en Oriente Medio, lo que se está viendo en Ucrania, lo que se está viendo en este momento ya de la guerra Irán Israel, que usted lo está viendo, donde Estados Unidos está jugando su papel también. Por eso Javier mencionaba algo importante, hay un trasfondo siempre de todas estas acciones, existen cajas chinas para desviar la atención en verdad con otros temas que realmente Estados Unidos tiene mucho interés. Pero el tema migratorio lógicamente toca nuestros intereses, toca lo que tiene que ver de manera directa con compatriotas o con nuestra familia, porque muchos de los que estamos aquí, digamos, tenemos familia en los Estados Unidos que ya tienen bastantes años de vivir allá y que toca pues a una población que durante más de 20 años solo se ha instrumentalizado como campaña electoral en Estados Unidos. Se le ha ofrecido una tan anhelada reforma migratoria que nunca ni demócratas ni republicanos la han podido desarrollar y que entró básicamente más en un discurso de campaña. En aquel momento era generarle una condición regular del estatus migratorio a través de una reforma migratoria, pero hoy en este contexto más bien el tema migratorio se volvió el tema de la criminalización, el tema de uso para la campaña que le permitió al actual presidente poder llegar y ganar las elecciones. Ahora, ¿qué está haciendo, digamos, el gobierno? ¿Cuáles son sus acciones puntuales? Ustedes saben que desde el mes de enero, cuando se conoció la llegada, bueno, con el triunfo del presidente Trump, hubo un posicionamiento del gobierno. La presidenta Castro, digamos, hizo un llamado al nuevo gobierno a establecer canales de diálogo, de cooperación, que permitieran tener, digamos, una comunicación directa entre ambos gobiernos, que pudieran tratar algunos temas. Y eso llevó, pues, a lo que todos ya sabemos de acciones bien dirigidas, de darse estas redadas o estas deportaciones masivas hacia el país, pues el gobierno preparó en un primer momento una intervención en los países de tránsito, que es básicamente la asesoría legal para quienes deseaban continuar, para quienes deseaban retornar al país o para quienes deseaban quedarse viviendo en Guatemala, México, para buscar, digamos, asesorarlos en términos legales cuáles eran las acciones que debían de emprender, pero también hizo una intervención directa a nivel de la red consular en los Estados Unidos. Y esa intervención tenía que ver con toda una asesoría, con todo un acompañamiento de parte de los equipos legales, los cónsul, que en las diferentes ciudades, particularmente donde tenemos bastante presencia de compatriotas hondureños, para poder facilitarles todos el apoyo. Y luego, después de esto, también facilitar en la medida de lo posible para quienes desearan retornar al país todo ese apoyo en términos de hacer las gestiones para que pudieran retornar al país. Ahora hay una segunda etapa, es ya de los que están llegando a Honduras. Usted bien lo decía, Fernando, al final, digamos, los compatriotas que están regresando o que se fueron por las condiciones que el país tenía en su momento, que el país tenía en términos de pobreza, en términos de no acceder a una oportunidad laboral, o en general de no acceder a oportunidades que les permitiera tener su trabajo, su vivienda o el sistema educativo de salud.
Y eso pues en ese contexto se implementa, digamos, esta política o esta estrategia de hermano y hermana vuelve a casa, que en el momento que llegan al Ramón Villeda Morales, al CAN-R, a San Pedro Sula, se empieza facilitándoles un bono, facilitándoles 2 bonos de tienda Banasupro para que ellos puedan cambiar en sus lugares de destino. Se les da $100, pero también se les permite que ellos puedan desarrollar una propuesta en términos productivos, en términos de emprendimiento, que cuenta con un capital semilla de $1,000 de apoyo directo a estos compatriotas. Es decir, muchos de ellos también, Fernando, como todos lo sabemos, muchos vienen con muchas capacidades que han desarrollado en términos de construcción, en el área de construcción, en el área de pintura. Muchos vienen con el manejo del inglés, digamos, a un porcentaje bastante elevado, muy bueno, que también muchos de ellos están saliendo ya con trabajos desde el CAN-R ahí en San Pedro Sula, pero también a través del Consejo de Gobernanza Migratoria que dirige el Instituto Nacional de Migración y que la componen o que la integran 10 instituciones, la Cancillería está entre ellas y Gobernación. Hay toda una estrategia de reunirse con actores del sector privado, de cooperación, para buscar mecanismos que realmente permitan que puedan generarse algunas oportunidades laborales para quienes están regresando al país y que puedan encontrar esas oportunidades. Entonces, han habido, digamos, diferentes acciones que se están desarrollando a través del gobierno, pero también el gobierno está desarrollando toda una intervención en las zonas más vulnerables del país y con ello evitar que muchos de estos compatriotas también puedan salir en busca de esas condiciones que por las cuales históricamente han salido. Sí, don Javier, a su criterio, ¿hay acciones eficaces por parte del gobierno aquí en Honduras? Sí, yo creo que han iniciado varias acciones, algunas bastante importantes. Sin embargo, creo que es necesario profundizar cosas. Y una de las cosas que hay que profundizar es que es importante que este diálogo que se mantiene entre autoridades hondureñas y autoridades de Estados Unidos, también conozcamos los resultados, porque también hay un poco de opacidad al respecto y pareciera que no estuvieran haciendo nada. Y creo que la ausencia de comunicación también es un elemento importante. Lo otro es que es necesario brindar asistencia consular y asistencia legal a los compatriotas allá en los Estados Unidos, tanto para ese proceso más ordenado de retorno como para la protección de sus bienes una vez que son, particularmente aquellos que son capturados y devueltos forzadamente. Entonces, para que puedan recuperar parte de lo que han construido como capital, parte de lo que han construido en aquel país y puedan utilizarlo para un nuevo proyecto de vida en Honduras. Creo que también es importante que desde el Estado de Honduras, más allá del gobierno, podamos establecer una estrategia que permita insertar a los compatriotas que son retornados y particularmente aquellos que pueden hacer un retorno un poco más organizado para aprovechar todas esas capacidades y destrezas que han desarrollado de tal manera que apuesten, contribuyan a una estrategia nacional de desarrollo. Lamentablemente, como país, estamos careciendo de una estrategia de desarrollo que permita aprovechar todas esas habilidades, todas esas destrezas que se han desarrollado y necesitamos transformar eso. Y eso es un llamado al gobierno de la República para que en este periodo que todavía tiene de ejercicio de poder pudiera dedicar tiempo, esfuerzo y recursos para definir una estrategia que permita insertar a los compatriotas de una manera más estructurada, más dirigida y con un enfoque de cambio mucho más permanente. Sí. Licenciado César, ¿qué análisis tiene usted al respecto sobre el actuar de las autoridades competentes en nuestro país en respuesta a todo lo que pasa allá en los Estados Unidos? Bueno, realmente sí ha habido un esfuerzo por parte del gobierno en cuanto a atender a las personas que vienen deportadas o retornadas, pero yo creo que el esfuerzo debe ir más allá, ¿verdad? De esta atención. Estamos de acuerdo que tiene que haber una respuesta humanitaria y eso es importante, pero tenemos que ir más allá de poder atender a esta población. Si vemos algunos temas específicos, el problema de información, o sea, ya Javier lo había mencionado, o sea, no se está actualizando la información
Realmente no hay una información desagregada. No conocemos nosotros de estas más de 15.000 personas, casi 16.000 personas que han retornado al país, cuáles son retornadas voluntariamente, cuáles son deportadas, cuáles han sido capturadas en México. O sea, hay un tema, por ejemplo, de deportaciones que registra el Instituto de Migración que dice que son de Guatemala, que es lo que ha pasado con esas personas que supuestamente se registra que son deportados de Guatemala, cuando Guatemala no debería tener deportados. Son personas que se capturaron en México y las pasaron a Guatemala y Guatemala las registró para poderlas deportar a Honduras. Toda esta nebulosa y todo este tema de información es bastante importante tenerla clara. Por ejemplo, el tema de cuántos de estos casi 16.000 personas que han retornado al país, cuáles realmente son personas que han sido deportadas de Estados Unidos y que tienen tiempo de estar allá, que tienen tiempo de estar en Estados Unidos, o son personas que simplemente han sido capturadas cruzando la frontera y que han entrado en un proceso de deportación y han venido al país. En primer lugar, tenemos que tener toda esa información y esa información tiene que estar a disposición de todas las instituciones para mejorar el tema de transparencia y ver qué otras acciones se pueden desarrollar. Otro tema es el tema de los consulados. O sea, estamos de acuerdo, ha habido un esfuerzo por ampliar el tema de atención consular, pero un país como Honduras y con tanta población, con más de 1 millón de personas en Estados Unidos de origen hondureño, es bastante difícil poder atender a todas estas poblaciones. Recordemos que no podemos abarcar todos los 50 estados de Estados Unidos, sino más bien ver cómo podemos tener agilidad y cómo podemos llegar a esta información. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta en el tema de atención consular, que muchos de los hondureños están viviendo con temor en Estados Unidos, y cómo podemos hacer para ganarnos la confianza de los hondureños y que puedan asistir a un consulado, porque muchos de ellos lo que están buscando es permanecer en la clandestinidad, porque eso les asegura quizás estar más seguros en Estados Unidos y que no puedan exponerse y no puedan exponerse a un proceso de deportación. Entonces, todo eso, cómo ganarnos la confianza de los hondureños y que los hondureños accedan a los servicios consulares, es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno también. Reconocemos que se ha hecho el esfuerzo, que se han hecho consulados móviles, que se ha tratado de atender a la mayor parte de la población, pero realmente es bien difícil abarcar todo Estados Unidos, y recordemos que hondureños tenemos en todos los estados, la mayoría de ellos, es cierto, hay concentrados en ciertas ciudades, pero debemos tratar de hacer un esfuerzo más en ese sentido. Lo otro es en tema de las personas que retornan al país. Hay una asistencia humanitaria, ya lo mencionaba Alfredo, el tema del bono de alimento, el tema de los $100 en efectivo, que se los damos, no habría que ver un poco cómo se está, si se discrimina a la población o se le están dando a todas las personas. Pero el otro tema es cómo retornan estas personas a las comunidades y cómo nosotros logramos aprovechar, por ejemplo, con la información que tenemos y la discriminación de ese tipo de hondureño que viene deportado, cómo logramos aprovechar las capacidades que ellos tienen para poder desarrollar el país. Y eso significa hacer un esfuerzo realmente en el país por desarrollarlo. Yo creo que mucho hemos hablado del tema de desarrollo, y yo siempre lo mencionamos un poco, el tema de consensos. Aquí hablamos siempre de consensos políticos, pero nunca nos hemos sentado a hablar de un consenso desde el punto de vista económico. Realmente no nos hemos sentado nunca, ninguno de los actores está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones para poder hablar del modelo económico que tenemos, de ese modelo discriminador, de ese modelo que genera más bien, en vez de generar desarrollo, genera pobreza. Pero no lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Realmente es momento para que el Estado de Honduras se siente a pensar realmente hacia dónde vamos a ayudar al país, hacia dónde lo queremos lograr. Si estamos hablando a veces de crecimiento económico, de que Honduras es uno de los países que crece económicamente comparado con América Latina, tiene un buen crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no se ha visto reflejado en los últimos 30 años en mejorar las condiciones de pobreza. Más bien es un modelo económico que nos ha venido a generar más pobreza. Entonces, ¿cómo nos presentamos a poder desarrollar el país? Por ejemplo, ¿cómo utilizamos las capacidades de estos compatriotas que retornan al país para mejorar para generar desarrollo en las comunidades? Y cómo generamos también un clima de inversión. Porque si lo vemos nosotros en algunos estudios que hemos hecho, en algunas acciones que hemos logrado,
en el campo. Algunos compatriotas antes de este proceso ya han retornado al país con ciertos recursos para invertirlos, para desarrollarse. Tomaron la decisión, después de trabajar 20 años en Estados Unidos, de retornar al país, poner sus negocios, pero justamente ahora esos negocios están en quiebra por temas de seguridad, por temas de emprendeduría, por temas de competitividad, por cualquier tema que tengamos que ver. Entonces estos compatriotas más bien ahora lo que están haciendo es volviendo a buscar emprender la ruta migratoria de nuevo, porque lo que trajeron al país para invertirlo, más bien en vez de generar mejor económica para ellos, lo que ha generado es perder sus recursos. Entonces están volviendo a retornar a la ruta migratoria. Entonces, ¿cómo logramos nosotros asegurar que esos recursos que vienen al país sí realmente sirvan para generar a la comunidad? ¿Cómo le generamos las condiciones necesarias, las condiciones de seguridad? Aquí hay temas muy importantes que no los hemos logrado superar. Y realmente no se trata de que no tenemos el conocimiento, se trata de desarrollar las acciones. Claro que conocemos nosotros que un problema grave, por ejemplo, en el país, el tema de seguridad, el tema de extorsión. Muchos compatriotas no pueden invertir, no pueden desarrollar sus pequeños negocios por la extorsión. Aparte de todo el trámite que tienen que hacer para poder generar una empresa, sino más bien el otro tema de extorsión. Y son situaciones reales que nosotros tenemos que verlas. El tema de inversión en el país, entonces no hay acceso a crédito, por ejemplo. Me llamó la atención la vez pasada que estamos hablando de un proceso de atención a la población retornada al país, pero la vez pasada miraba algunos requisitos en Banadesa para poder acceder a créditos de emprendimiento y decía que tenía que al poner un bien en garantía. O sea, pero así no podemos apoyar a nuestros compatriotas que retornan al país. Muchos de ellos no tienen bienes para poner en garantía. Muchos de ellos vendieron sus bienes para irse. Entonces, uno de los requisitos es poner un bien en garantía para poder acceder a un crédito para poder emprender. Esas situaciones tenemos que mejorar y tenemos que analizarlas. No podemos, o sea, tenemos que revisar cómo vamos a apoyar a nuestros compatriotas. Entonces, o sea, generemos procesos, generemos desarrollo y veámoslo el tema que se está dando, el tema migratorio y los retornos, no como un problema grave para el país, sino más bien como una oportunidad para sentarnos a la mesa, para sentarnos a discutir, para revisar el modelo que tenemos, para revisar un poco qué es lo que podemos hacer, cómo podemos aprovechar los recursos incluso que vienen al país. Siempre hablamos de que las remesas son importantes, que tenemos más de 9.000 millones de lempiras en remesas, que representan el 25% del Producto Interno Bruto, pero realmente ¿quién se queda con la mayor ganancia de esas remesas? ¿Cómo logramos nosotros utilizar esas remesas para impulsar desarrollo en las comunidades? O sea, ¿cómo llegamos a esas comunidades y cómo llegamos a esos hogares para que esas remesas sean utilizadas de manera adecuada? Entonces, toda esta situación debemos de verla como una oportunidad para el país, pero también tenemos que tener información clara de cuáles son las condiciones en las que están viniendo nuestros compatriotas, porque yo en este momento no tengo claridad si estos 16.000 compatriotas son retornados voluntariamente o son deportados de Estados Unidos después de 10, 15, 20 años, o simplemente son los compatriotas que se capturaron en México en la ruta, que se capturaron una vez cruzando la frontera de Estados Unidos, entraron a un proceso de deportación y vienen al país, porque realmente estos vienen en condiciones peores que las que se fueron. O sea, son personas que no han logrado generar recursos, no han logrado generar nada. Entonces tenemos que partir desde ese momento de esa información. Correcto. Sí, tenemos información actualizada también gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana de lo último que ha sucedido en Los Ángeles en cuanto a estas protestas. Miles de manifestantes salieron a las calles del centro de Los Ángeles, California, el sábado, uniéndose a la ola nacional de protestas no kings en contra de las redadas de inmigración y lo que los organizadores describen como un cambio hacia el autoritarismo bajo el presidente estadounidense Donald Trump. Creo que es totalmente erróneo, pero es una postura y una decisión. Y probablemente una especie de estrategia de Donald Trump para tomar el control total de Estados Unidos mediante la eventual ley militar marcial, sin duda. Y va a empezar en Los Ángeles. Así que tenemos que encontrar la resistencia aquí y en otros estados. Eso está muy claro. No nos gusta lo que vemos. Están sacando a la gente de centros de lavado de autos, restaurantes y casas, separando a las familias y sacando a los niños.
se ha vuelto repugnante. Nuestro país, desde el principio, estuvo conformado por inmigrantes. La Estatua de la Libertad invitó a todos a entrar. Su postura inconstitucional y su postura ilegal son realmente insoportables. El despliegue de la Guardia Nacional y los marines enfureció a la gente y es lo que los trajo aquí. En realidad, esto añade leña al fuego. La mayoría rechaza el despliegue de una fuerza militar para reprimir las protestas. Y además, la Guardia Nacional está protegiendo a los agentes de ICE y haciendo arrestos. Eso es algo que no están autorizados a hacer. Hemos estado viendo cómo nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros familiares fueron arrebatados por agentes anónimos, irreconocibles y sin placas de identificación. Simplemente llegan y se llevan a la gente. Eso es incorrecto. Yo era un marine y puedo decirles que no nos entrenaron para apuntar con armas a ciudadanos estadounidenses. Bajo el lema No al Rey, miles de personas en Los Ángeles se sumaron el sábado a las aproximadamente 2.000 manifestaciones convocadas en todo Estados Unidos para protestar contra las políticas de la administración Trump. Según las autoridades policiales estadounidenses, solo en el estado de California se llevaron a cabo unas 200 protestas, siendo la mayor la de Los Ángeles. Hay tantas cosas ocurriendo ahora mismo que están afectando a tanta gente diferente, especialmente con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Pues, en mi caso, mis padres son inmigrantes legales, pero tengo muchos amigos cuyos padres no han tenido una vida fácil, y veo lo difícil que es para ellos. Según reportes de prensa local, las manifestaciones representaban una resistencia no violenta contra la administración Trump, surgidas de la preocupación de que el mandatario esté utilizando a las Fuerzas Armadas para reforzar su imagen y avanzar en objetivos políticos. Estamos aquí porque todos estos nuevos miembros de la administración solo se preocupan por sí mismos. Y necesitamos demostrar que hay millones de personas que si nos apoyamos mutuamente. Por eso estamos aquí. Sí. Bueno, veíamos bastante estadounidenses sumados a estas protestas, don Javier. Sí, bueno, es que justamente, y lo mencionaba Wilfredo, es la iglesia o las iglesias, tanto católicas como las iglesias evangélicas, hacen parte de estos llamados, de estas convocatorias a las protestas, pero también la población en general en Estados Unidos que está viendo en cierta forma algo que habían leído quizá o que habían visto en la televisión, que es el tema de cómo se construyen las dictaduras, ¿verdad? Y justo estamos viendo algunos elementos que pudieran alimentar esa imagen respecto de este gobierno de Trump. En ese sentido creo que eso ha generado temor. Lo otro son gente que son empleadores también, que están viendo cómo caen sus ingresos, cómo no están cumpliendo con los compromisos de trabajo, porque sus empleados latinos, sus empleados migrantes, no están asistiendo con la regularidad ni con toda la intensidad con la que han estado acostumbrados a trabajar. Y ellos se están perdiendo. Y son minoristas, no son quizás las grandes empresas, porque esos difícilmente salen, pero la gente de a pie está viendo cómo está siendo afectada. Aquel que contrataba un jardinero, que contrataba una reparación en su casa y que ahora no encuentra mano de obra disponible o con la misma facilidad que lo hacía antes. Sí, y que ahí se inclinó ya, y bueno, parte del discurso de Trump es que habla del tema de la agricultura y está hablando del tema de hotelería, ¿verdad? Que es donde hay mucha mano de obra, digamos, migrante que desarrolla ese tipo de trabajo. Yo quisiera hacer hincapié en dos elementos. Uno que tiene que ver con toda la intervención, la pregunta anterior que usted me hacía, con toda la intervención que el gobierno a través del Instituto Nacional de Migración, a través de la Cancillería ha desarrollado en toda la red consular en los Estados Unidos, particularmente con el tema de la documentación, de que el hondureño pueda acceder al tema del pasaporte
A lo que va de la fecha, nosotros como institución se ha hecho trámite o se ha entregado pasaportes a más de 800,000 compatriotas en los Estados Unidos. Es decir, se ha documentado a través de toda la intervención en los consulados, pero también a través de los consulados móviles que ha llegado a algunas ciudades en donde no existe, digamos, presencia de la red consular. Entonces ahí hay toda una intervención para documentar, sabiendo que el pasaporte es un documento vital para los compatriotas en los Estados Unidos. Y de la mano también aparece ahorita en la discusión del país el tema de las identidades. De hecho, son más de 300,000 compatriotas que han hecho solicitud de identidades y que aquí en el Congreso se discute ese tema para ver cómo el tema del retiro de esta identidad, si se hace personal, que lógicamente ese es el mecanismo, pero en el Congreso se discute el tema de dar carta, autorizar a alguien para que pueda, un familiar, para que pueda ir a recoger esta identidad. Entonces, en términos de toda la intervención que hay desde el gobierno en la red consular, aparte de la ampliación, de la creación o de la apertura, perdón, de 3, 4 consulados más, ha habido, digamos, una ampliación en toda intervención. Muchos de la red consular había, con las moras en citas, era de años, meses, y que todo eso todavía en algunas ciudades, en particular Nueva York, se mantiene, pero en la mayoría, en un 90%, digamos, ya está al día el tema de todos estos trámites que desarrollan en los consulados. Y otro elemento que yo quiero rescatar mucho, lo que César planteaba, me parece que César ha pegado, digamos, en el tema central de la discusión, qué es lo que está generando que este país cada día, el tema de la construcción de la desigualdad, del empobrecimiento, pero qué es lo que genera realmente que durante estos 30, 40 años, y que en la década más reciente, con el golpe de Estado que se terminó profundizando, mucha gente de las zonas rurales, de las ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, terminara yéndose. Aquí en esencia, Fernando, Javier, existe, digamos, un modelo económico que hoy aparece en el escenario, aparece en la discusión, que la candidata, por ejemplo, Rixi Moncada lo ha planteado fuertemente, es que mientras no discutamos el modelo donde se cimienta, digamos, el tema económico, el tema social de este país, difícilmente las realidades de desigualdad pueda cambiar. Es decir, Honduras a partir de la década del 90 bregó en un modelo económico, ingresó a un modelo económico que vino a privatizar las empresas públicas, que vino a desaparecer el papel de intervención que el Estado tenía y que vino a concentrar la riqueza en pocas manos. Y ya César mencionaba anteriormente, por ejemplo, para que el tema del TPS fuera aprobado o fuera Honduras beneficiario, todos conocemos que se da bajo el contexto del desastre natural El Mitch, entonces donde un porcentaje de hondureños fue beneficiario del TPS. Pero si uno sigue avanzando, Fernando y Javier, uno ve que a partir del golpe de Estado en el 2009, cuando se profundiza, digamos, la crisis en el país, con la ruptura del orden constitucional y una última década que todos conocemos de la perpetuación de un narcoestado, de la vinculación directa de las fuerzas políticas, particularmente del bipartidismo, vinculados a la narcoactividad, al tema de la corrupción, al tema de la concentración de poder, también fue caldo de cultivo para que muchos compatriotas salieran. Bueno, y si estamos más o menos a un mes para que conmemoremos la fecha de la primera caravana que se dio en el país, en el contexto 2018-2019, que todos conocimos. Los hondureños tuvieron que organizarse para salir en caravanas en busca de esas condiciones ante la desesperanza, ante la profundización de un modelo que se estaba dando en el país. Entonces, mientras no discutamos, Fernando, el tema del modelo, el tema de esa matriz económica que tenemos en el país, el tema de esos privilegios que están concentrados en esas pocas familias que secuestran el aparato productivo del país, difícilmente vamos a poder desarrollar las condiciones para que los hondureños y hondureñas podamos acceder a mejores condiciones de vida. Yo creo que llegó ese momento realmente que debamos discutirlo sin el temor, sin miedo, porque el país requiere salidas que más allá, en este momento discutimos toda la situación migratoria que ocurre en Estados Unidos, pero el país tiene que bregar hacia un camino en donde nos volvamos ese país de oportunidades, donde nuestros compatriotas puedan decir retorno a mi país, retorno a seguir con mi vida, pero un país que realmente le pueda tener pueda tener esas condiciones y esas oportunidades para que la gente pueda acceder a un trabajo, a condiciones dignas, sobre todo de vida. Sí, perfecto. Licenciado César Castillo, imagino yo que con todo lo que ha estado pasando en los Estados Unidos, el tema del flujo migratorio ha disminuido.
¿Cuánto hondureño también se estima que hay sin un estatus legal en esa nación del norte? Sí, bueno, realmente si vemos en términos de números, es bien difícil desde Honduras, porque realmente nosotros no tenemos así el número exacto de las personas que están migrando, de las personas que están yendo, porque recordemos que la migración es de manera irregular y nadie se registra en una frontera y dice, bueno, mire, anóteme que yo voy a migrar, ¿verdad? Yo me voy de mojado hacia Estados Unidos. O sea, son situaciones bastante difíciles, pero si vemos en términos de datos de Estados Unidos, estamos hablando de que el censo de Estados Unidos registra más de 1.200.000 personas de origen hondureño viviendo en Estados Unidos. De esas, más o menos el 40% ya son nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos, y tenemos ahí más o menos más de 500.000 de hondureños que están de manera irregular en Estados Unidos, o sea que no tienen documentación para poder estarlo, no tienen ni un permiso de trabajo, no son residentes, no son ciudadanos, sino más bien están de manera irregular. De esos hay más de 261.000 que tienen una orden de deportación en Honduras. Eso no significa que estas personas van a ser deportadas automáticamente, sino más bien que tienen un proceso, que quizás abandonaron el proceso de corte para regularizar su situación. Entonces estas 261 personas están en riesgo de que en una de estas redadas puedan caer, o cualquier acción que ellos puedan desarrollar, cualquier falta que puedan cometer, puedan caer, puedan ser revisados su estatus migratorio y sean deportados al país. Lo otro habría que ver que más de 55.000 hondureños están amparados en el estatus de protección temporal, que vence el 5 de julio y seguimos insistiendo. La situación va a ser complicada, o sea, por lo que vemos un poco en términos generales. Esta situación es bien difícil que se amplíe por lo que hemos visto, ¿verdad? Pero bueno, eso va a depender un poco de las acciones que emprenda el gobierno de Estados Unidos. Entonces, todo este panorama para los hondureños es bastante difícil, ¿verdad? Cuando vemos incluso, no solo para los compatriotas que están allá, sino más bien también para las familias que están en Honduras, porque también tenemos una dificultad. Muchos de esos compatriotas todavía tienen sus familias en Honduras y estas familias en Honduras dependen de sus remesas, dependen de los ingresos que ellos generen en Estados Unidos, porque lo que hemos hecho nosotros en el país es transnacionalizar el proveedor, el que genera el ingreso del hogar. Antes estaba en Honduras, ahora lo tenemos en Estados Unidos. Entonces, pero el hogar sigue dependiendo de esa persona, del ingreso de esa persona, y esto pone en riesgo muchas situaciones de sobrevivencia de la población que recibe remesas en Honduras, y no solo en el tema principalmente en el tema de alimentación, pero también en el tema de educación, en el tema de salud. Muchos hemos criminalizado nosotros, por ejemplo, el tema de remesas, y siempre escuchamos el discurso de que las remesas simplemente sirven para poder tener asuntos suntuarios y que la gente no los utilice en inversión, pero realmente tendríamos que analizar un poco más la situación de esos hogares, porque en muchos de esos hogares el único ingreso que tienen es el ingreso por remesas, y de eso sobreviven. Por lo tanto es bien difícil criminalizarlos y decir, bueno, son personas que no tienen educación necesaria y que no quieren invertir en el país y que simplemente se compran un teléfono, se compran un bien. Pero si nosotros visitamos las comunidades, nos vamos a dar cuenta que la situación es diferente a ese discurso. Ya vemos un poco el tema de inversión en infraestructura, por ejemplo, en la mayor parte de las casas que nosotros encontramos de mejor calidad, son casas que vienen y son producto de las remesas. Muchas casas se han mejorado en el país producto de las remesas. Si vemos en el tema educativo, hay muchos jóvenes que han estudiado, no solo en el sistema público, sino también en el sistema privado, que su educación es financiada por las remesas, incluso en las universidades privadas y en la universidad pública. Muchos de nuestros jóvenes no estudiarían si no tuvieran remesas. Mucho también en el tema de salud, hay mucha inversión en el tema de salud. Muchas personas acceden al servicio de salud privado porque viene producto de las remesas. Incluso vemos nosotros un desplazamiento de los médicos especialistas, por ejemplo. Ahora encontramos médicos especialistas que viven en Tegucigalpa, pero que dan consulta 2-3 días fuera de Tegucigalpa, en otros departamentos, en otros municipios, y eso es producto de las remesas. Entonces eso es importante mencionarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque la situación es bastante compleja, porque no solo hablamos de los hondureños que están en Estados Unidos o en España o en otras nacionalidades, sino también qué está pasando con los hondureños que estamos en el país. Si nosotros vemos un poco, los últimos datos nos dicen, por ejemplo, se hizo un estudio hace algunos años
donde el 66% de los jóvenes de secundaria tenían propensión a migrar, o sea, deseaban migrar del país. Tenemos datos incluso en este momento de la universidad, que el 55% de los jóvenes en la universidad tienen propensión a migrar o desearían migrar de Honduras. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra juventud? Simplemente, o sea, no estamos generando arraigo, los jóvenes no ven en Honduras su país para hacer su vida, sino más bien ven fuera de Honduras. Entonces, tenemos esa situación, esa dificultad, que tenemos que mejorar las condiciones en el país y hacer que los jóvenes hondureños prefieran vivir en Honduras y no irse del país. ¿Por qué? Porque en este momento la expectativa de vida de la mayor parte de los jóvenes está fuera del país. Entonces es bien complicada la situación y tenemos que analizar el tema migratorio como un tema bastante amplio. Recordemos que el tema migratorio es un tema multicausal. O sea, no podemos plantearlo solo como una atención a los retornados, sino más bien cómo generamos procesos y mejoramos las condiciones estructurales que son las causas principales de la migración, como el tema del desarrollo, como el tema de la pobreza, como el tema de empleo, como el tema de seguridad. Realmente aquí hay situaciones bien complejas, pero también conocidas, pero que no sabemos y no entendemos nosotros por qué realmente no se tocan a fondo. Por ejemplo, un tema grave en el país es el tema de seguridad, pero vemos que no hay una estrategia clara sobre el tema de seguridad. Seguimos con los procesos de extorsión, aunque hemos bajado la tasa de homicidios, y eso hay que reconocerlo, se ha bajado la tasa de homicidios, pero el tema de extorsión todavía sigue ahí. Si usted conversa en las comunidades, siempre el tema del transporte es víctima de extorsión. Vemos incluso, si vemos recientemente, ayer, precisamente en la zona de La Suba, fue asesinado un taxista, una persona que trabaja como VIP, fue asesinado, y esos son productos de esos temas de extorsión que se dan, y las denuncias están. Nosotros no se logra entender cómo, por ejemplo, todo el mundo sabe dónde se desarrolla, que los taxis, por ejemplo, pagan impuesto de guerra, porque muchos de ellos han cerrado incluso las rutas en ciertos momentos por la extorsión, pero las autoridades no son las únicas que no saben. Entonces no se explica uno cómo suceden estas situaciones, pero tenemos que tocar temas álgidos en el país, temas graves que tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de inversión, con el tema, y lo seguimos mencionando, con el tema del modelo económico que tenemos, cómo logramos generar esas riquezas y que esas riquezas permeen a las clases más desprotegidas, pero también cómo logramos generar confianza en los jóvenes para que vean en Honduras como su país donde quieran vivir, como una expectativa de vida en Honduras. Pero en este momento la mayor parte de nuestros jóvenes tienen una expectativa de vida fuera del país, y eso es preocupante también. Y eso no compete solamente al gobierno, sino a todo el Estado. O sea, no es un compromiso solo de un gobierno, es un compromiso de Estado. Sí, bueno, una situación complicada porque, bueno, hay quienes dicen que estas condiciones que hagan ver a Honduras ideal para la vida de todas estas personas es muy difícil a corto plazo. Tiene que ser un proceso largo, pero ya han venido estas respuestas por parte de los Estados Unidos, hay estas acciones. Y lo peor es que se dice que va a incrementar estas acciones por parte de Donald Trump. Sí, mire, por eso es que es necesario realmente hacer unos ajustes al modelo de desarrollo. Pero eso exige algo que lamentablemente no hemos estado viendo tanto. Exige abrirnos al diálogo. Y abrirnos al diálogo desde los distintos sectores, ¿verdad? Aquí el diálogo no puede ser solamente entre actores del gobierno, sino que tiene que abrirse con todos. Pero tampoco puede ser solamente diálogo entre la oposición, sino que es un diálogo pensado en Honduras. Y en ese sentido es necesario realmente construir un modelo de desarrollo que nos permita ofrecer alternativas. Por ejemplo, un estudio reciente que presentó Flaxo esta semana anterior, decía que las personas que se mantienen en el país son personas que tienen necesidades básicas satisfechas. Eso implica que tienen asegurado un trabajo, que tienen asegurada pues, un ingreso más o menos decente, que tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, que tienen la posibilidad de satisfacer su necesidad de vivienda, pero también es necesario que desde el Estado se ofrezca acceso a la educación, acceso a la salud,
pero acceso a una educación pensada en clave de desarrollo. No podemos seguir pensando que la educación tiene que ser la misma, de repetir el mismo libro de lectura que tuvimos hace 40 años y traerlo ahora. No, es necesario abrirnos al desarrollo, es necesario abrirnos a las nuevas ideas también, y tanto por parte de los actores públicos como por parte de los actores privados. Uno observa particularmente en ciertos sectores un conservadurismo terrible, que no está contribuyendo a nada, porque lo único que quieren hacer es seguir reproduciendo ese mismo modelo empobrecedor, que lo que ha hecho es presionar para que las personas salgan del país. Sí. Primero nos movió del campo a la ciudad y después ahora nos mueve de la ciudad hacia afuera, porque no es capaz de ofrecernos unas ciertas posibilidades de hacer realidad el proyecto de vida. Pero también es necesario que este proceso sea respetuoso de los derechos. Porque algo que hemos visto tradicionalmente es que pareciera que los derechos son como una carga. No, los derechos son una responsabilidad y además son una forma de hacer transformaciones donde nos beneficiemos todos, donde la relación sea ganar-ganar. En la medida que tenemos población con mejores condiciones de salud, mejor alimentada, vamos a tener mejores rendimientos productivos, mejores rendimientos académicos, vamos a poder realmente desafiarnos y competir con el resto de las sociedades. Pero si no le apostamos a eso, lo que estamos queriendo tener en el país es pura servidumbre y no podemos seguir en estas condiciones. Necesitamos cambiar. Y para eso necesitamos dialogar, necesitamos sentarnos todos y todas. Sí, licenciado Serrano. Bueno, es que como dice Javier, al final hay un pequeño sector de nuestra población que está cómodo con el modelo, con ese modelo que les ha permitido enriquecerse, es un modelo bastante acaparador, es un modelo bastante concentrador de la riqueza. Entonces, es bien complejo cuando ese pequeño grupo realmente no está dispuesto a ceder un poco y avanzar un poco en la construcción realmente de un modelo que permita que las condiciones mejoren para todos y todas. El país tiene condiciones dadas, realmente las condiciones desde su posición a nivel del istmo centroamericano, desde sus riquezas naturales con las que cuenta, digamos, son ventajas desde el clima que nosotros tenemos para el tema productivo. Es importante para poderlo desarrollar, pero solo va a ser posible realmente si entendemos que necesitamos un sector privado que entienda y que se dé cuenta que debe de poner en el centro al país realmente para poderlo desarrollar. ¿Y por qué este tema sale? Porque es que al final todos hablamos de un poco de todos los efectos de la desigualdad, los efectos del modelo. Si es que tenemos los efectos, digamos, de la violencia, de la pobreza, del miedo generalizado, ya lo decían, el tema de la extorsión, pero hay una causa que nos está llevando a esto, que nos está llevando a que nuestra gente de muchos barrios y colonias en las ciudades más importantes del país tengan que huir, tenga que haber un desplazamiento interno por el miedo que se da en esa zona. ¿Y hacia dónde se va esta gente? Esta gente termina yéndose a buscar opciones de vida en otros países, en otras realidades, exponiéndose también en una ruta migratoria que ha demostrado que es peligrosa y que nos tiene un contexto también donde muchas personas hoy por hoy buscan su familia. Nosotros tenemos como 8 a 10 grupos, creo, sin temor a equivocarme, de organizaciones de familiares que van en la ruta también a buscar a sus familias en el tramo migratorio hacia los Estados Unidos. Entonces, es todo un contexto realmente que nos ha llevado a que tengamos, digamos, estos niveles de desigualdad y que se ven reflejados en esa búsqueda de oportunidades en otros países. Y Estados Unidos es, digamos, el país en donde nuestra gente va y quiere llegar, y ya lo decían, pues al final también existe una visión que a pesar de que nuestra gente de que los jóvenes puedan tener o acceder al sistema educativo a una condición de vida digna por el tema de las remesas que les permita tener, digamos, acceso un poco a la salud privada, porque es lo que goza, digamos, las familias que reciben remesas, al final también muchos ya tienen en su mente
que ellos saliendo de la universidad se van hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ven la oportunidad, porque no ven la posibilidad de desarrollarse en este país. Entonces, esas condiciones realmente son las que cada día hay que combatir, lógicamente a través del diálogo, como dice Javier. Yo creo que eso es importantísimo realmente, que todos los sectores podamos coincidir, que todos los sectores puedan sentarse en la mesa con la franqueza que debe darse y discutir realmente los problemas reales, el verdadero problema real del país, para iniciar, digamos, unos a deponerlo y los otros que podamos repensar realmente cuál es el país que deseamos, cuál es el país que deseamos construir, que genere esas oportunidades. Porque en cierta medida el tema migratorio también lo volvimos, porque hay actores que se benefician de esto. Hay actores que buscan también a través de las remesas tener sus ganancias. Nosotros, nuestro Producto Interno Bruto sobrevive por más del 25% es, digamos, del tema de remesas. Es el tema de remesas que llegan a las comunidades, que se ve reflejado en la construcción de la vivienda, que se ve reflejado en el acceso a la salud y a la educación de sus hijos e hijas, que se ve reflejado en mínima cantidad, pero en el tema productivo, en el tema, digamos, de la agricultura, que se ve reflejado en el tema de la construcción de la calle pavimentada allá en la comunidad de origen de la gente. Entonces la gente también se la ha ido ingeniando, pero también cómo esa remesa que llega a la población, que llega a las familias, también el aparato, digamos, privado de los lugares de origen se termina beneficiando a través de la compra del televisor, de la refrigeradora, etcétera, etcétera. Entonces también debe de repensarse y pensarse cómo se le puede iniciar un proceso de formación a la gente para que esa remesa, más allá de que se vaya destinado al consumo, pueda generar condiciones que realmente le permitan a la gente tener procesos sostenibles en términos económicos en sus comunidades de origen. En el foro la entrevista al licenciado César Castillo, ¿qué depara sobre esta situación migratoria? ¿Qué le depara a los hondureños en estas próximas semanas, tomando en cuenta los discursos y que las promesas de Donald Trump siguen vigentes de continuar con este tipo de redadas y con este tipo de acciones, a pesar que haya afectaciones económicas para los mismos Estados Unidos? Sí, realmente la situación es bastante preocupante para los hondureños que están en Estados Unidos. Súbale. Recordemos que lo que le depara, lo que están viviendo en este momento, va a seguir, va a arreciar las políticas del gobierno de Trump, aunque hace poco él mencionó que iba a tratar de analizar y revisar las exportaciones, principalmente en las personas que trabajan en la agricultura y en los servicios, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Lo que sí es real, que las personas en Estados Unidos viven con temor, viven con miedo, realmente en este momento están haciendo actividades mínimas, principalmente lo que hacen es salir a trabajar y adquirir alimentos, pero de ahí pasan encerradas con temor a poder ser capturadas y deportadas. Entonces eso va a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir con este temor de los hondureños en Estados Unidos, vamos a seguir con las políticas del gobierno de Trump arreciando fuertemente el tema migratorio. Es lo que se visualiza en este momento es eso. Vamos a ver qué pasa con el TPS, si se amplía el TPS o no se amplía, que también esto pondría en riesgo a más de 55,000 hondureños que tienen amparados en el TPS y que realmente tienen un permiso para poder trabajar en Estados Unidos de manera regular. Y toda esta situación se avisora bastante difícil. Pero es importante hacer énfasis en las políticas de Estados Unidos, pero yo creo que la situación es cierto, nos preocupa el tema de nuestros compatriotas en Estados Unidos, pero también nos preocupa la situación de Honduras. Realmente necesitamos poner el tema de discusión, de migración en el debate de todos los, en este momento que estamos hablando de una contienda electoral, que el tema de migración debe ser un tema muy importante en la agenda nacional, pero más allá del tema migratorio es el tema de el combate a las causas que implican la migración, ¿verdad? Más allá del tema solo migratorio, sino más bien esas causas, o sea, cómo generamos mejores condiciones de empleo, cómo generamos mejores condiciones de desarrollo, cómo generamos mejores condiciones de seguridad para evitar que nuestros compatriotas migren hacia principalmente Estados Unidos u otros países, porque son situaciones bastante difíciles y complicadas. Cómo nosotros logramos generar ese clima de confianza y que las personas, en vez de
conseguir recursos para migrar a Estados Unidos, esos recursos sean invertidos para mejorar las condiciones de desarrollo de sus comunidades. Pero en este momento la situación es diferente, ¿verdad? Nuestros compatriotas principalmente lo que están haciendo es conseguir los recursos para migrar. Por eso es bien difícil entender la situación en el tema de migración. Por ejemplo, no nos explicamos, y la explicación es cómo una persona consigue $15,000 para migrar a Estados Unidos o $12,000 y cómo no los consigue para poder invertir en el país. Y la situación, aunque parece insólita para nosotros, es clara, ¿verdad? Simplemente la migración está siendo financiada por muchos compatriotas que ya están en el exterior y que lo que hacen es que ese dinero lo prestan para poder que la persona llegue a Estados Unidos, porque ellos se aseguran que su inversión la pueden recuperar, porque la estrategia es conseguirles trabajo en Estados Unidos, acogerlos durante un tiempo mientras se estabilicen y que empiecen a pagar los recursos que ellos han invertido para poder migrar. Situación que no se da en Honduras, porque no van a arriesgar ese dinero para invertirlo en Honduras, porque muchas veces lo van a perder e incluso van a poner en riesgo la vida de sus familiares o amigos invirtiendo en Honduras, porque lo que menciona la gente es que si invierte en Honduras, si logra sortear todas las situaciones de tramitología para poder generar una pequeña empresa, si logran sortear eso entre las coimas que tienen que dar para que salgan las cuestiones legales para poder establecerse su negocio, eso va a implicar un tiempo también prudencial y recursos. Pero si logran establecerlo y les va bien, entonces tienen que pagar impuestos de guerra, y si les va muy bien, incluso pueden peligrar su vida si se niegan a pagar ese impuesto de guerra. Entonces no van a arriesgar ni su dinero ni la vida de sus familiares o amigos invirtiendo en Honduras. Entonces tenemos que mejorar ese clima, esa situación. Entonces son situaciones difíciles de entender para uno desde fuera, pero sí muy fáciles de entender desde la población que está sufriendo en las comunidades y que busca una mejor condición de vida. Entonces también cómo nosotros logramos generar confianza en el país, cómo lograr confianza en la empresa privada, cómo generamos confianza en el gobierno, en las instituciones, para poder tener un clima de trabajo muy bien y tener esa expectativa de vivir en el país. Si nosotros analizamos los datos, por ejemplo, muchos de los jóvenes se quieren ir, y estábamos hablando del 55% de los jóvenes que estudian en la universidad tienen intención de emigrar, pero si lo vemos, la mayor parte de la población adulta quizás no se quiere ir. ¿Por qué? Por las condiciones que tiene, porque tiene un trabajo estable. Ya lo decía Javier, el estudio que se planteó entre Flaxo y Ayuda en Acción sobre el tema de arraigo. Principalmente la gente no se va por amor a su familia, por ese arraigo con su familia, porque tiene las condiciones, las necesidades básicas satisfechas, porque tiene acceso a una educación, tiene acceso a un empleo formal que le genera más o menos recursos para poder vivir o sobrevivir en el país, pero también por el tema de la familia. Entonces toda esta situación tenemos que mejorarla. O sea, tenemos que buscar que nuestra población se sienta segura en el país, se sienta que Honduras tiene oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, porque actualmente lo que vemos es diferente. O sea, lo que vemos en las comunidades es diferente. Yo siempre hago colación a algunos estudios que hemos hecho con estudiantes de la universidad. Cuando vamos a campo, los estudiantes cuando regresan lo que dicen es que se van a ir. ¿Por qué? Porque en el campo, en las comunidades, quien tiene las mejores condiciones de vivienda son las personas que tienen familiares en Estados Unidos y que reciben remesas. Y entonces esa es la realidad. Como la realidad de nosotros, los adultos, que quizás no nos queremos ir, pero estamos preparando a nuestros hijos para que se vayan. La mayor parte de nosotros no queremos que nuestros hijos sigan en Honduras, sino que los estamos preparando desde la educación para poder que puedan irse. Quizás muchos de nosotros no en las condiciones en que se va la mayor parte de nuestros compatriotas, pero también los que tenemos un trabajo estable, los que tenemos algunas condiciones, lo que estamos haciendo es preparando también nuestros hijos para que puedan migrar de una u otra forma. Entonces, esa es la realidad de Honduras. Entonces, y esa realidad no la vamos a cambiar si no mejoramos las condiciones en el país. Es cierto, hay que poner la mirada en las políticas de los Estados Unidos porque nos afectan directamente a nuestros compatriotas. Es decir, si en estas redadas o se dan deportaciones masivas, nos afecta al país, pero realmente tenemos que poner la mirada en evitar que nuestra gente se vaya.
Esa es la única forma de detener la migración. La migración no la vamos a detener con las negociaciones que logremos con Estados Unidos. Eso va a mejorar las condiciones de la población que está llegando allá, pero no la vamos a detener si no mejoramos las condiciones en el país. Esa es la realidad. Sí, don Javier, decía el licenciado César Castillo, un tema también que tiene que ver con esto es el TPS. ¿Cómo lo mira ustedes? Sí, es un tema al que hay que ponerle atención, hay que darle seguimiento al proceso y ante la alta posibilidad que existe de no renovación, es definir una estrategia de acompañamiento en la llegada, en el retorno de estos compatriotas. Además de acompañamiento también en los procesos legales que deben realizarse en Estados Unidos. Yo creo que César también mencionaba una palabra clave en esto, y es la construcción de confianza en el país. Y esa construcción de confianza exige que nuestros políticos abandonen ese discurso agresivo, ese discurso polarizante que han estado expresando a lo largo y ancho del país, donde pareciera que estamos en una suerte de batalla, y no batalla por la construcción de una mejor Honduras, sino que una batalla nada más por la toma del poder por parte de cualquiera de los grupos. En ese sentido es necesario que haya una reflexión, que haya madurez por parte de los actores políticos en el país y que piensen quizá por primera vez en el país, en la sociedad, en los hondureños y no tanto en sus propios intereses. Y yo sé que es difícil porque en general la gente está pensando nada más en su propio beneficio. Quizá un elemento importante, particularmente alrededor del TPS, pero también alrededor de esta crisis, es seguir generando información a la población hondureña, tanto en Estados Unidos como a la población aquí en el país, para que también tenga unas ciertas precauciones económicas, para que tenga la posibilidad de hacer previsiones para un futuro un poco más complejo todavía. Es necesario avanzar en el acompañamiento que se está brindando a los compatriotas para hacer uso de los recursos legales que el sistema norteamericano les permite, y de esa manera procurar suspender algunas órdenes de deportación o en todo caso revertir algunas decisiones ejecutivas que se puedan tomar. Lo otro, y ante este temor que está generando la situación en Estados Unidos, creo que es necesario que la Cancillería de Honduras revise su estrategia de llegada, porque habida cuenta del temor que están sintiendo los compatriotas para movilizarse a ciertos espacios públicos, quizá convenga ofrecer un acercamiento desde la institucionalidad pública a las residencias privadas, para evitar esa sobreexposición al riesgo que supone asistir en ciertos momentos y particularmente asistir a los consulados o a las embajadas a hacer trámites de documentos. Y finalmente yo creo que es necesario retomar un compromiso por el país y apostarle o construir una nueva apuesta por el desarrollo hondureño que supere las limitaciones que tiene ese plan de nación y visión de país que se quedó muy corto, muy sesgado y que necesitamos hacer más cosas para transformar la realidad y devolver la posibilidad de construir los proyectos de vida al interior de Honduras. Sí, usted, licenciado Serrano, sobre este tema, el TPS, sobre también todo lo que tiene que ver con este tema tan preocupante para los hondureños. Bueno, mire, yo creo y retomo el contexto planteado por César. Aquí hay dos momentos realmente. Uno, lo que podamos hacer como gobierno que se ha hecho hasta el momento con toda esa comunicación directa, con todas esas reuniones que hay con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con toda esa estrategia trazada desde la Cancillería, desde la Presidencia de la República para poder desarrollar esa buena vecindad y esa buena comunicación y esa buena colaboración con los Estados Unidos en diferentes temas estratégicos que ambos países tienen. Lógicamente eso nos va a generar un resultado positivo con el respeto a la dignidad que tienen nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Claro, el tema del TPS, digamos, es una facultad directa
de los Estados Unidos, la ampliación o la no ampliación. Lo que tenemos claro hasta el momento es que no ha habido un posicionamiento, no hay digamos, información que nos diga que Estados Unidos no amplía o amplía el tema, pero se entiende tácitamente que hay una ampliación de 6 meses. Nosotros esperaríamos que en las próximas semanas, con todo este trabajo, con todo este acercamiento, con todo este nivel de colaboración en diferentes temas que tiene Honduras con los Estados Unidos y que mantiene Estados Unidos con Honduras, podamos tener un resultado favorable en materia del TPS y que sobre todo se pueda ampliar para que los más de 50,000, 55,000 compatriotas puedan gozar, digamos, de este estatus migratorio que les permite trabajar y acceder a los servicios de manera legal sin miedo en los Estados Unidos. Y lógicamente lo que Javier decía, pues es necesario que ante el contexto también de redadas y persecución que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos, también deba de haber un posicionamiento que para todos es ya muy conocido, que Honduras siempre ha planteado el respeto irrestricto a la dignidad que tienen nuestros compatriotas en los Estados Unidos y que en el marco de eso pues se respete pues la dignidad humana de los hondureños y hondureñas que trabajan y que desarrollan y que aparte de generar riqueza en los Estados Unidos, porque aparte de cumplir un trabajo que los propios ciudadanos norteamericanos muy probablemente algunos no lo hagan, muchos hondureños pues lo están desarrollando en términos de agricultura, en términos de construcción, en términos de hotelería, etcétera, etcétera. Ahora también viene el contexto que lógicamente el país tiene que avanzar a construir, a desarrollar esas condiciones favorables que nos permitan tener capacidad de que nuestros compatriotas, uno, retornen a su país en su momento, el que desea puede retornar a su país, pero lo segundo es, y ese es el papel más importante, que ese más de 40-50% que César nos dice de jóvenes universitarios, por ejemplo, que plantean o que desean irse a los Estados Unidos, más bien encuentren esas oportunidades en el país. Yo creo que hay avances importantes en algunas zonas del país donde hay una intervención directa, quieras o no, hay más de 2,000 comunidades en el país que se consideran como comunidades vulnerables, donde hay situación de pobreza bastante difícil, pero que en los últimos 2-3 años se ha venido interviniendo a través del tema de la agricultura, a través de las cajas rurales que se están desarrollando en esas zonas del país y también a través del programa de becas. Yo creo que también ahí hay que decirlo, para la juventud ha habido también esas oportunidades a través de las becas que puedan acceder en el sistema público, sea medio o sea universitario. Entonces, sí hay una intervención que lógicamente debe fortalecerse, que lógicamente debe de avanzar con diálogo sincero, honesto, también con el sector privado que ejerce, digamos, un papel importante en la generación de oportunidades y que realmente, aparte no es solo generar un tema de oportunidad laboral, es que los hondureños también y hondureñas que tienen un nivel educativo o universitario, por ejemplo, puedan tener un salario que realmente les permita tener condiciones dignas, que eso se vea reflejado en la posibilidad de acceder a una vivienda y sobre todo a los servicios más básicos que debe de ofrecérsele a un ser humano. Sí, bueno, tenemos 5 minutos. Licenciado Castillo, gracias por habernos acompañado. Un mensaje de conclusión también para los hondureños en este tema que hemos tocado hoy en el foro de la entrevista. En términos de la población que está en Estados Unidos, yo creo que deben de tratar de acercarse a los consulados y de tratar de ver cómo se puede apoyar y desde los consulados también cómo podemos apoyar desde el punto de vista jurídico y asesoría jurídica a estos compatriotas para que pueda haber la posibilidad de mejorar sus condiciones de su situación en Estados Unidos, ver cómo se puede hacer con los compatriotas que están en el TPS, que es un factor de riesgo que ojalá no se cancele y se logre ampliar, pero también debemos plantear como gobierno que no solamente es el TPS, sino más bien tenemos más de 500,000 de hondureños que no están en el TPS y que también necesitan apoyo, ver cómo se puede negociar con Estados Unidos un estatus diferenciado para los hondureños que puedan trabajar dignamente y que puedan trabajar sin temor, ¿verdad? Porque en este momento el tema es que nuestros compatriotas están trabajando, pero están trabajando con temor y eso va a tener repercusiones incluso en el envío de las remesas al país a largo plazo, quizás en este corto plazo no, porque más bien van a mandar más recursos para poder asegurar tener algunos recursos si son deportados, pero también el otro tema en el país, que tomemos el tema de migración realmente como un tema trascendental para el país, que no lo veamos solo desde el punto de vista económico, que es las remesas que vienen al país, que mejora la condición, el PIB del país,
sino más bien que lo miremos de manera integral, qué es lo que estamos haciendo por nuestros compatriotas y qué es lo que estamos haciendo por evitar que la gente se vaya. Tratemos de construir un país que realmente satisfaga las condiciones de la población para evitar que esta población vea hacia otro país para poder mejorar su condición de vida. Realmente debemos de buscar esa mejora, porque en este momento la mayor parte de la población ve la migración como su única salida. Y realmente, si lo vemos fríamente, realmente el tema de la migración ha sido un tema de escape al tema de presión social que hay en el país, porque, o sea, si no tuviéramos la migración, quizás la presión social sería mucho más fuerte en el país que lo que tenemos en este momento, y quizás las condiciones de pobreza en nuestro país serían peores que las que tenemos en este momento. Entonces, por lo tanto, es un llamado a todos los sectores a mejorar las condiciones del país, a sentarnos a negociar por el bien del país, no por el bien propio, por el bien de grupos. Porque aquí nosotros escuchamos negociaciones internas entre esto y que tenemos que sentarnos a la mesa de negociar, pero ¿negociar qué? Negociar el beneficio del país, negociar el beneficio de las mayorías, no de ciertos grupos, ¿verdad? No de privilegios, de impunidad o de tapar la corrupción de algunos grupos. Entonces, no, eso no son negociaciones. Negociaciones son en términos de desarrollo del país. Sí. Muchas gracias, licenciado César Castillo, por haber participado con nosotros en el foro de la entrevista. Gracias también, don Javier Acevedo, por habernos acompañado en el foro de la entrevista. No, muchas gracias por la invitación y gracias por mantener este tema y otros en la mesa de discusiones y permitir la posibilidad de dialogar con otros actores, permitir la construcción de propuestas que nos ayuden a transformar la realidad hondureña. Y un llamado siempre a mantener el apoyo hacia la población por parte de las autoridades de Migración y Cancillería. Sí, mucha zozobra. Esperemos que los hondureños puedan salir bien de Así esto es. allá en los Estados Unidos. Sabemos que son un brazo fuerte para la economía hondureña. De acuerdo. Sí, licenciado Serrano, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Hombre, gracias a usted por la invitación, un placer compartir siempre con César y con Javier. Yo creo que al final de esta situación que se vive en los Estados Unidos, todos deseamos que en medio de todas estas redadas, en medio de toda esta persecución que se está dando, con todas estas movilizaciones también que ha sido la reacción del pueblo norteamericano y de la comunidad en los Estados Unidos, podamos tener ojalá en la discusión, lógicamente, que aparezca el tema de una reforma migratoria que venga a regular o a legalizar el estatus migratorio, no solo de los compatriotas, nuestros compatriotas, sino de cientos de personas de diferentes nacionalidades que hoy trabajan y que son parte de ese desarrollo que Estados Unidos tiene. Sí, perfecto. Muchas gracias, licenciado Wilfredo Serrano. Gracias, don Javier Acevedo, director de CIPRO, y también César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por haber estado con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista, hablando sobre este tema preocupante para los hondureños. Que tengan todos un feliz día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.